Muy buenas tardes, hermanos. Es un gozo poder estar con ustedes en esta tarde, poder orar delante de nuestro Dios y pedir su dirección. Por favor, acompáñenme en el libro de los Salmos, capítulo 66. Vamos a leer y después iremos en oración a Dios. Dice la palabra del Señor en el Salmo 66. Aclamad con júbilo a Dios toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre, haced gloriosa su alabanza. Decid a Dios cuán portentosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder, tus enemigos fingirán obedecerte. Toda la tierra te adorará y cantará alabanzas a ti, cantará alabanzas a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, admirable en sus hechos a favor de los hijos de los hombres. Oremos. Bendito Padre Celestial, en el nombre sagrado de Cristo Jesús, hemos venido delante de su presencia, agradecidos por la vida que nos da la oportunidad de escuchar su palabra. En esta hora le suplicamos, Señor, que nos acompañe, que su Espíritu Santo nos lleve delante de su verdad, podamos entenderlo, comprender sus caminos, oh Dios. Padre, acompáñanos en esta hora y bendice a todos aquellos que escuchan tu palabra. Bendíceles, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy día, mis hermanos, vamos a compartir algo de las Escrituras respecto a la situación que vivimos hoy en día, donde se encuentran muchas preguntas por contestar. De mi parte también tengo preguntas para Dios y usted también la puede tener. Pero algo que quiero dejar en claro es que como creyente, después de haber estado casi cerca de 40 años en el ministerio, desde aquel día en que conocí al Señor, hice una decisión personal y llegué a caminar una vida creyendo en lo que Dios dijo en su palabra. En el Nuevo Testamento me arraigué y hoy día vamos a hablar algo de un tema que es respecto a lo que es las experiencias de los hombres, sus experiencias en la vida que viven y experimentan. Últimamente hemos visto mucho de esto, grandes cosas están pasando en la nación, en todo el país. Lo que hasta este día he podido observar en mí, dando un poco de mi experiencia personal, para mí ha sido el hecho de haber conocido al Señor, una gran fortaleza espiritual y moral también. Como decía, casi 40 años en una ciudad de Canóvagar, casi a los pocos días de estar decidiendo dejar esta vida que tenía, pude llegar a encontrar al Señor Jesús y encontrar sus caminos y pude recibirlo a Él. Pude comprender la condición de mi vida profundamente. Tuve una plena convicción de que Dios me estaba hablando. Pude sentirlo a Él y experimentar su perdón, su limpieza, su sanidad para mi vida. Y desde aquel entonces hasta este día sigo caminando esta vida que Él me ha dado, tratando de buscarlo
y de hacer su santa voluntad. No hay mejor cosa, pero sí estoy seguro, convencido de que Él me sacó de una condición en la cual me llevaba solamente a morir, y que por la gracia de Dios soy lo que soy. Y por eso quiero compartir esto, porque ignoré muchos años los caminos de Dios y finalmente me encontré con que Dios me buscaba y pude rendirme a Él, gracias a Él. Experimenté cosas, quería buscar a Dios de diferentes maneras, a través de experiencias, experiencias en las drogas, usando maneras de buscar el mundo espiritual a través de la Ouija y otras cosas, enseñanzas paganas. Pero Dios tuvo misericordia y pude conocer a ese Cristo que nació en Belén y ese Cristo que fue a la cruz y me ha salvado. Y hasta este día estoy aquí delante de Él. Algo que me impresionó en el caminar con el Señor fue su palabra, sobre todo, y las Escrituras nos hablan de su palabra. Y tantos pasajes hermosos, y uno de ellos que impactó mi vida fue el libro de San Juan, capítulo 14, el verso 6, dice que estas palabras, escuchémoslas, son de por sí profundas y para reflexionar mucho. Hay mucho que decir en ello, pero escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estas palabras tuve que estar meditándolas, y cada vez cobró mayor sentido en mi vida. Y desde aquel entonces mi vida ha ido cambiando. Él me cambió, Él me dio paz, reconciliación y me restauró. Pero aún sigo, y por la gracia de Dios, permaneciendo en ese camino. Creo que usted también puede experimentar esa vida en Cristo que es diaria, y es para los creyentes. No solamente decir que uno cree en Dios, y como a veces los creyentes hablan de que creen en esto y creen en el otro, pero algo más habla la Biblia, de que el creyente tiene, aparte del credo, lo que cree, tiene un amor que puede expresarlo en las relaciones con los demás, con los semejantes, tanto hombres como mujeres, ya sean que tengan otras creencias religiosas, pero Dios nos ha permitido darnos la oportunidad de amar a todos y compartir con todos. Esto es algo que hoy día necesitamos más que nunca, porque estamos viendo que los hombres no pueden concebir paz ni armonía y están en continua guerra, un continuo desacuerdo. Pero algo podemos encontrar en esto, acuerdos morales, cosas que podemos ver que nos unen unos con los otros. Aunque hayan personas que tengan diferentes culturas y creencias, pero hay ciertos principios, ciertas creencias que son universales, que nos hablan acerca de lo que son los hombres y son sus necesidades. Nosotros los cristianos, llamados cristianos, estamos en cierta manera afiliados, unidos con los creyentes israelitas, el pueblo de Dios, la iglesia antigua, el pueblo de Dios. Ellos, los judíos, han llegado a impactar a la iglesia cristiana, porque si queremos mirar, quisiéramos sacar
todos los libros escritos por los judíos en la Biblia, solamente quedarían unos cuantos libros, posiblemente unas cuantas y breves notas, pero todo ha sido hecho desde los tiempos pasados. Dios dejó su palabra y esa palabra lo llevó a su pueblo Israel, y a través de ellos nosotros los cristianos hemos llegado a asimilar aquellas enseñanzas. Y estas enseñanzas nos han servido para poder ver lo que es la moral. Tenemos en las Escrituras, en el libro de Mateo, capítulos que nos hablan acerca de los 10 mandamientos, nos hablan acerca del Sermón del Monte, nos hablan enseñanzas que hablan acerca de odio, de rencor, del perdón, de la oración y tantas cosas que hay en el libro de Mateo, y otros libros en la Escritura nos mencionan para enseñarnos lo que es la moral, lo que es correcto. Los judíos a través de los tiempos han estado siendo una bendición. Por eso aquí en América nosotros tenemos al pueblo judío. Es una nación judeo-cristiana que creemos aún la misma constitución del país está impregnado las enseñanzas de las Escrituras. Así es que este concepto no le podemos permitir que dejar de lado lo que dice la palabra con respecto al pueblo judío y a la palabra de Dios. Esto es algo que debemos nosotros de orar como creyentes, y también los judíos, en armonía con el propósito de que podamos hacer una diferencia en este mundo en que estamos, donde la moral se ha degenerado. Ya no sabemos hasta dónde ir. El deterioro de la moralidad, el desenfreno que hay, es algo increíble. Pero ahí están los principios éticos de la palabra de Dios. La palabra de Dios en el tiempo de Moisés fue dado con ese propósito. Los sermones del Señor Jesús también fueron dados a través de explicando cosas que eran injustas en la sociedad, cuando había maldad, cuando había en los pueblos. La palabra de Dios llegaba para transformar a las personas, y mucho la palabra puede hacer para reducir. Y con esa palabra, con esas enseñanzas de la moral, mucho se puede evitar e incluso eliminar posiblemente todo lo que la inmoralidad ha hecho a través de los años, y cada día se ha ido empeorando. Así es que Dios nos llama a que nosotros podamos trabajar juntos en todo lo que sea posible, todas las áreas que nos unifican. El ser humano necesita, aunque son de diferentes creencias, necesitamos llegar a buscar puntos de referencia, como decir algo, orar por la nación de Jerusalén, por el pueblo de Dios, porque en realidad es una nación que está en gran peligro de ser dañada por países orientales que son de gran amenaza para la nación de Israel, el pueblo de Dios. La Biblia lo enseña que allí en ese lugar de Israel, Dios comenzó su historia, y desde aquel entonces esa historia ha ido a través de los años, y ahí terminará la historia de la humanidad, para crear un nuevo mundo, un nuevo orden social, donde la gente pueda vivir en armonía, una nueva humanidad.
desde el Antiguo Testamento, Dios nos habló en pasajes como en Isaías 19:25, que Israel viene a ser su herencia. Israel era la herencia de Dios y por lo tanto Dios quiso trabajar a través de Israel y mostrarles que a través de eso Dios quería darles leyes y mandatos para que pudieran vivir de una manera armoniosa, donde hubiera la justicia, la moral, la decencia. Y lo que quiso mostrarnos Dios fue que el amor puede influir las relaciones raciales en el mundo. Como ustedes pueden ver, hay judíos y cristianos que deben de trabajar juntos, pero no solamente ellos, sino blancos y negros y hispanos. No solamente ellos, sino judíos y gentiles pueden trabajar juntos. La mayoría, personas sencillas y las minorías, todos pueden tener un momento, aunque haya tensiones raciales, podemos llegar a mejorar buscando medios como ayudarnos unos a los otros. Sin embargo, el problema que hay es el más grande problema, no radica en esto, radica en el corazón del hombre. El corazón del hombre no ha cambiado a través de los años. Dice la Biblia que es un corazón engañoso. Así es que mientras Dios no obre, la actitud de los hombres va a continuar, la actitud contra Dios. Así es que en verdad para Dios el aspecto, el color de la piel, no es lo que le importa a Dios, sino Él es que realmente está mirando el corazón del ser humano, el corazón del hombre. Ese amor de Dios puede hacer posible que uno tenga una moral conforme al Señor que funcione. No hay ninguna arma más fuerte que el amor de Dios. Creo recordar los días en que comenzamos, en que vivíamos con muchos conflictos con mi familia, en mi matrimonio, y cuando estábamos funcionando día tras día, tenían nuestras propias decepciones, nuestra manera de vivir, y sabíamos que dentro de nosotros había una batalla difícil de ganar, hasta aquel día que llegó Cristo Jesús. Esa arma que tenemos es la arma del amor. El amor que supera todas las cosas del odio, el rencor y todo lo horrible que hay en este mundo. Dios puede superar a través de ese amor, y la Biblia nos habla respecto a Cristo Jesús, que es la demostración del amor de Dios al mandarlo a Él a la cruz para morir por nosotros. Él quiso darnos ese amor que nunca lo había experimentado, habiendo nacido, teniendo padres y mis hermanos y todo. Nunca llegué a conocer ese amor de Dios hasta el día en que tuve que decirle, ya no puedo más, enséñame, no sé. Corría de Dios, pero Él me encontró. Y así es que, pero tenía que ser genuino, y Dios está interesado en lo que es genuino, lo que es sincero, lo que es espontáneo. Cuando uno ama verdaderamente, hay cambios. Cuando la gente se junta, se une, y hay algo que los lleva a unirse, es el amor. Porque uno tiene, ahí no importa la raza, ni el grupo en que vive, ni el color, ni la religión que tiene, es algo muy poderoso. Así es que podemos unirnos nosotros aquí en el país, para honrar, para apoyar y fortalecer a esta nación en que vivimos. Podemos llegar a ayudarnos unos a los otros. Recuerde que es llamada Estados Unidos, de la unidad,
podemos seguir entusiasmados para poder trabajar y ser agradecidos unos con los otros y saber que tenemos una manera de vida diferente a muchísimos en todo el mundo. Tenemos una constitución en la cual está pasmado. Yo lo he visto a mi parte, como que las huellas de Dios están en esa constitución, mostrando el camino para que haya prosperidad. Esta tierra que vivimos es anhelada por muchos para poder vivir aquí, porque hay libertades y hay vida y hay muchas posibilidades de avanzar en la vida. Pero para llegar a esto, a continuar en medio de esta pandemia, podemos decir, espiritual, aquello que nos ha dañado hasta ahora y ha creado muchos conflictos, en medio de todo eso podemos llegar a buscar lo que Dios quiere, a vivir ese camino a través de lo que es justo, de lo que es la moral, lo que es la palabra de Dios para nuestra vida. También para enseñar a nuestros niños, porque sabemos nosotros que no hay palabras más importantes que la de los mandamientos, la ley mosaica, los sermones que Dios nos ha dado. Así es que necesitamos aceptar estos principios de ética y seguir estos principios morales, porque estos son los que nos ayudan para poder diferenciar lo que es la injusticia y lo que es la justicia social, y ver la maldad, la inmoralidad, las cosas que han venido sucediendo. Y por eso nosotros debemos de continuar. Así es que vamos a ver en otra parte más de respecto a la vida de permanecer fuertes en el Señor, es de trabajar juntos, buscando tener acuerdos para enseñar las leyes que son respecto de Dios para nuestros hijos en nuestras escuelas públicas. Esto puede ser a nivel mundial también, si el hombre se dispone a considerar los caminos, las enseñanzas de la palabra de Dios. Nuestros niños necesitan ser enseñados con respecto a las leyes morales, a la guía espiritual. Así que no podemos permitir que esa vida secular de los hombres que no tienen a Dios venga a infiltrarse en toda la nación y corromper todas las cosas buenas que hay en todo este país, que ha sido de bendición a muchos pueblos. Ha habido mucho de golpear en estos días al cristianismo y al judaísmo, tanto a aquellos que están buscando las cosas de Dios, y se ha buscado de destruir lo que es la democracia. Hoy día estamos viviendo estos momentos y estamos propensos a perder nuestras libertades más grandes. Necesitamos unirnos y a estar fuertes para poder llegar a prevalecer en esta nación, llegar a prevalecer, llegar a ver la mano del Señor obrar. Así es que no podemos ser tolerables con la maldad. No podemos tolerar lo que es la injusticia. La inmoralidad social no la podemos tolerar. Tenemos que ser claros. Tenemos que enfrentarnos a esta situación que se nos presenta en algunas áreas de nuestra vida. Debemos ser intolerables para no aceptarlas aquellas. Recordar que de los tiempos pasados no se toleró la idolatría que tenía Israel, el pueblo de Dios cayó, porque los siervos de Dios hablaron, dijeron, no aceptamos estas cosas, la inmoralidad. También nosotros no debemos permitir, aceptar, no debemos tolerar estas cosas. Por eso fueron los 10 mandamientos. Natán, cuando estuvo hablando con David, David había pecado contra Dios y estaba ocultando. Y Natán, vino el profeta y le dijo lo que había hecho, y le dijo con claridad, igual nosotros tenemos que hablar, pueblo de Dios,
las cosas que son verdaderas y que no estamos en favor de la inmoralidad, sino de lo que es moral, lo que la palabra de Dios nos ha dicho. David fue uno de ellos y que habló, y también otros más no toleraron, denunciaron con claridad, dijeron acerca de las personas, de la gente, lo que hacían. Esto tenemos que seguir haciéndolo. Hoy día cosas suceden, muchas cosas suceden. El país, la postura, la condición del pueblo contemporáneo hoy en día es tolerar casi todas las cosas, dejando que haya mucha insensatez, mucha necedad en el mundo. Lo moral se ha estado perdiendo y hay una aparente teoría de la moral relativista, una teoría basada en sentimientos, cosas que Dios ha querido que nosotros vivamos por los hechos, por las verdades que Dios nos ha dicho. De lo contrario, vamos a perder noción de dónde estamos yendo. Tenemos que entender, y hoy día hagámoslo, que hemos sido hechos para ser una herencia de Dios y no debemos tolerar nada que esté en contra de lo que Dios ha dicho. Debemos de mantener nuestras convicciones que tenemos y en la búsqueda de no lo que es intereses nuestros, sino de lo que interesa a lo que es de Dios. El tema de la moral es algo que se ha ido degenerando y muchos han llegado a hacer que la moral sea algo muy débil, que no tenga fuerza. Muchos se han perdido de sus convicciones, han negociado sus convicciones por ciertos bienes y ha llegado el error a mostrarse en la sociedad. Por eso, si nosotros vemos que los científicos son muy dedicados a no cometer ningún error, son muy precisos. Imagínense ustedes cuánto más necesitamos nosotros ser tan precisos y claros y no permitir ningún error, ni aceptar ni ser tolerantes con ningún mal ni con la inmoralidad. Dios nos ha llamado a separarnos y no comprometernos con nada, sino seguir firmes, fuertes en el Señor. Dios hace que la paz, la libertad y la justicia predominen en un país que tiene la moral que está marcada en las Escrituras. Así es que Dios te llama a que puedas tú también acercarte. El que mostró esta verdad fue nuestro Señor Jesús, que amó a todos y no hizo acepción de personas. Y cuando los encontró, ellos reconocieron quién era Jesús y fue el amor de Él lo que los cambió sus corazones, así como me cambió un día, y pueden comenzar a decidir día tras día, seguir haciendo lo que es bueno y agradable delante de Dios, lo que es la moral, lo que es la verdad, y a decir lo que es malo, malo, y a lo que es bueno. No podemos andar en dos caminos, solamente un camino. Dios nos ha llamado a que nosotros en estos días oremos mucho por toda la nación, no solamente en Estados Unidos, si a través del mundo necesitan volver los ojos a Dios, porque van a encontrar un despertamiento espiritual. Muchas cosas queremos encontrar. Un cambio económico, un cambio religioso, un cambio de temperatura, muchos cambios. Pero el cambio más grande que necesitamos es el cambio de nuestro corazón. Llegar a tener un despertamiento que nace de lo profundo de nuestro ser. No solamente nosotros, sino la nación entera, el pueblo entera necesita despertar, que ya no son los partidos, sino el corazón nuestro que está haciendo tanto mal a la humanidad. Necesitamos volvernos a Dios, necesitamos que la iglesia se levante una vez más, ¿no? Porque en el bienestar de la iglesia está el bienestar del pueblo.
Así es que acércate al Señor, llegas el tiempo a ponerte en paz con Dios, a reconocer tus faltas, tu pecado, a apreciar a los demás, a corregir tus caminos. Así es que la palabra de Dios gobierne tu corazón. Esta es la seguridad que Dios ha querido darte. Por eso, como dice en Josué, en el libro de Josué dice estas palabras: sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengan éxito a donde quiera que vayas. Hermano, amigo, tú que me escuchas en esta hora, es bueno que te acerques a Dios, porque Él es roca fuerte. Él te va a ayudar a vivir una vida nueva, libre, sana, buena. Así pasó con nosotros. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta hora ayúdanos, Señor, en tiempos tan difíciles, a poner los ojos en ti. Señor, te suplicamos que fortalezcan nuestros corazones con tu palabra y que nos ayudes a caminar en ella con cuidado, porque tú eres un Dios consumidor, fuego consumidor, Señor. Ayúdanos a poder descansar en ti, Señor, y en tu amor, en tu justicia, en tu verdad. A ti sea la gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.